días para los que lo ven a la mañana. Estamos en vivo con Mariana Jantus. ¿Cómo va? Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Estoy muy orgullosa, me encanta, y todo lo que sea para sumar, acá estoy. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ya, para empezar, compartiste las fotos que nos ayudan a pensar preguntas sobre el cabildo o los cabildos. No sé si hablamos de el cabildo o de los cabildos. En realidad, mira, te cuento, acá en Buenos Aires, por tomar el territorio completo, ¿no? Sí. Todo lo que es Buenos Aires, no solamente Cava, Sí. hay dos cabildos, uno en Luján y otro el que conocemos, el de Cava, ¿no? El más conocido, el más famoso, que es el Cabildo de Buenos Aires. Es el de Cabildo de Buenos Aires, pero en Buenos Aires hay otro cabildo que es el Cabildo de Luján, que en realidad también tuvo participación en la colonia, sí. No, por supuesto, de la misma envergadura que el cabildo que conocemos, ¿no? Que el Cabildo de Buenos Aires, pero también fue importante porque lo tomaban como un territorio de paso. O sea, como eso era, en el momento, ustedes piensen que en ese momento, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, ¿no es cierto? Sí, o sea, en el 1600. Y en el 1600 también. Muchos años atrás. La ciudad de Buenos Aires, o Buenos Aires en general, no era lo que hoy vemos. No teníamos la ciudad enorme que tenemos hoy. Entonces, el río tenía mucho más superficie que la que tenemos hoy. Entonces, el Cabildo de Luján, a la gente, a los cabildantes y a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires les quedaba de paso hacia Entre Ríos, Uruguay, Brasil, etc. Entonces, pasaban por ahí, para lo cual el virrey Sobremonte, que fue el último virrey y por el cual se formó la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera, después vamos a hablar de eso seguramente, tenía su asiento en el Cabildo de Luján. Porque aclaremos algo para los que están llegando y conectándose. En todos los virreinatos y en todos los poblados que hacía la corona española de su gran imperio, ¿no? En toda la conquista de América, el cabildo, además de ser un edificio, era una institución política. Claro. Entonces, era un edificio que era obligado, era como la iglesia, ¿no? Tener un cabildo cuando se fundaba una ciudad. En realidad el cabildo tiene una función, como decís vos, Gaby, bien, tenía una función administrativa y función jurídica también, o judicial, como se diría, porque en realidad no era un lugar lindo, no era que ahí pasaban los habitantes y estaban bárbaros, en realidad ahí iban los que se portaban mal, eran los que delinquían. Entonces ahí había cárceles. ¿En el cabildo había cárceles? En el cabildo mismo había cárceles. Y de hecho, en el cabildo este que estoy contando de Luján, si ustedes van hoy, que hay visitas guiadas y eso, a la izquierda, apenas entrás, está la cárcel de donde estuvo el general Paz con las herramientas de ese momento de tortura, que no era incluso como el reo de hoy, que está en una celda con cama y un baño. No, ni siquiera tenía eso. Con frío, no tenía ventana, nada, o sea, la nada misma. Y además tenía elementos de tortura, así que no la pasaban bien para nada. No era un lugar como hoy que vamos a visitar, porque ahí se fundó la patria. No, o sea, sí, se fundó la patria, es verdad, en el Cabildo de Buenos Aires, pero no era un lugar agradable, digamos, para nadie. Qué interesante esto. O sea que
cuando lo dibujamos así sin pensar demasiado en la función del edificio, es como que vemos una cáscara vacía y no nos damos cuenta de toda la historia que tiene ese edificio y esa institución. Claro, porque tiene, es verdad que es un edificio fundante, por supuesto, pero digamos, la parte fundante es la sala capitular, que es lo que sí tiene relevancia para la Revolución de Mayo, pero en la parte del fondo del Sí, Cabildo de Buenos Aires, pasando el patio, que después lo hicieron jardín y después lo volvieron a patio, donde está el aljibe y toda la historia que ya conocen, y que la sí. mayoría debe conocer, atrás estaban los que se portaban mal y la Ajá. servidumbre. Y del lado derecho, apenas entrabas, estaba la capilla, que ahora no está. Estamos descubriendo un nuevo cabildo. Vamos a ver si en una de esas imágenes que tenemos, que ya tiene, a ver si la puedo poner atrás Ahí mío. sí, estaría bueno. Ah, sí, sí, la puedo poner. Esta que puse en la portada, aunque sea que no se vea perfecta, pero Sí, este es el esa es. cabildo de la... Ese es digamos, a ver, ese cabildo, ese es el verdadero que conocemos en la historia. Ok, Y ese es el cabildo que se hizo primero. Pero hay bien, una cosa que tengo que decir, una sí. salvedad, que hay fue un edificio muy controvertido, muy controversial también, las dos cosas, A ver, porque, claro, porque en realidad ese cabildo, que es el Cabildo de Buenos Aires Cava, ¿no? Que está sí, ahí enfrente a la Plaza de Mayo, eh, se creó en 1608, o sea, principios del siglo XVII, ¿no es cierto? Pero sí. no es el mismo cabildo que llegó a las manos de Busquiazo cuando hizo la restauración. Ah, Nada Busquiazo que es un ver. arquitecto que lo restauró. Claro, es el arquitecto que lo restauró, que bueno, después más adelante, pues no quiero sumar temas uno arriba del otro, porque si no, no se va a entender. No Bien, es el mismo que conocemos hoy tampoco. Ese que se creó en 1608 es uno que estuvo en su momento, que se hizo de techo de paja, de sí. adobe, y tenía arcadas, no sabemos cuántas, no se sabe, yo hice la investigación y no hay mucha acreditación de cómo era verdaderamente, pero sí tenían los elementos de un cabildo que conocemos, el cabildo O que sea tenemos. que el cabildo que estamos viendo, del que hay una acuarela, ya no es el primero, sino es el segundo. Exacto. Es el segundo, porque entre 1608, que se creó el cabildo, y Sí. 1711, hubo una demolición en el medio, en donde también hubo controversia de qué forma y de cómo iba a ser el Cabildo de Buenos Aires. Todavía estábamos en veremos. O sea, Piensen sí. no con los ojos de hoy, sino con los ojos, tratemos de remitirnos al 1608, con Los los cabildos de elementos que Buenos tenemos hoy. Aires se tendría que llamar este, El Cabildo esta de Buenos charla. Aires se le dice porque al otro medio que se lo desechó, porque era, si bien es muy lindo, y la verdad que es muy lindo, muchísimo más grande que el que tenemos en Cava, muchísimo más Sí. grande. El de Sí, Luján. el de Luján, exacto, es Bien. hermoso. Que los invito a que lo conozcan, realmente es una visita hermosa, porque no solamente está el Cabildo, sino es el complejo completo, digamos, ahí también está la Recoba, también está el museo donde están los carruajes, el Museo de Ahondo, bueno, es un paseo muy, muy interesante, que va más allá del Cabildo, pero que, digamos, se lo dejó de lado porque era como yo te contaba antes, o sea, era un lugar de paso, y Bien. le habían puesto Cabildo por esto, porque era el lugar de paso de la gente, de este señor Sobremonte, que no era bien visto tampoco, no era una figura reconocida que fuera un mentor de nada, al contrario. Y bueno, al no ser de Buenos Aires, que además siempre la capital y todo lo que significó la capital para el virreinato y demás, como que Sí. Luján quedó ahí. Era un lugar ahí
Bien. Importancia. Pero paradójicamente hoy en día, si queremos descubrir cómo era el cabildo, tendríamos que ir al de Luján para tener un panorama Para interesante. tener un panorama. Igual ese también fue reformado ahora, hasta como fue ahora, que también lo hizo Busquiazo en su momento, como parte de su plantel de restauraciones, que hizo como 50 restauraciones más o menos en total, entre no solamente de Argentina, sino también de Bolivia, de Perú, Brasil, hizo un montón de cosas. Pero bueno, sí, lo restauró junto con otros arquitectos que también funcionaban con él en ese momento. Pero bueno, estuvo muy disputado si se tiraba abajo definitivamente y quedaba una placa recordatoria del momento de la revolución y punto. Si quedaba el edificio original del 1608, que en realidad no hay un mapa, ni hay una foto, ni hay una imagen lograda con acuarela, no hay vestigios del map del Cabildo de 1608. O sea que No hay. hay un cabildo que sabemos cómo era por descripciones, pero no hay imágenes. Bueno, exactamente. Bien. Pero en el medio sí. Hubo un arquitecto que se llamaba Primoli, que dijo que quería, que él pensaba que el cabildo tenía que tener una sola planta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con planta? En arquitectura está planta baja y planta alta, por ejemplo, ¿no? Bueno, una planta es planta baja, que es donde vos entrás, cuando vos entrás al edificio, ¿sí? Entonces eso, tenía que tener una sola planta, tenía que tener los arcos, 5 de cada lado, una torre, techo de paja, campana y punto. Bien. Esto fue, no sé, por decirte, 1719. En el medio había habido esa demolición que yo te conté en 1692. Sí. Se vuelve a realizar, vuelve a tener problemas de manutención, lo conservan como pueden, como saben, como había en ese momento, porque no había, como ustedes se imaginarán, no había en la colonia profesionales que supieran, que pudieran conocer de estos temas, salvo europeos. Y como este era un territorio que en realidad no nos pertenecía, era el Virreinato del Río de la Plata, que era territorio español, todos los artistas, los arquitectos, las personas que sabían de otros oficios, eran europeos. Por lo tanto, toda la gente que vino a construir acá no eran nativos de nuestro país. Esto hizo también que tuviéramos este corte en la arquitectura, que vos decís, sí, pero ¿cómo? Si era colonial, ¿por qué tiene el techo plano, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué se lo modificó y yo qué tengo que ver con España? Ponele. Bueno, ahí está. El tema es que los arquitectos que venían de afuera venían con esas ideas. Y a ellos les parecía que eso era lo que tenía que tener. Bien. Entonces vino un ingeniero y dijo, no, pero el cabildo no puede tener una planta, tiene que tener dos. Y le hizo otra planta arriba, con los 5 arcos, tal cual, lo mismo, pero con el balcón tenía que tener el forjado de hierro y madera, y eso estaba de acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo con Primoli era que tenía que tener 2 plantas. Bueno, se hicieron las 2 plantas, hasta ahí todo bien, todo de acuerdo, todo bárbaro. Bueno, esto que vos estás mostrando ahí, atrás tuyo, es una foto, en realidad esto es una imagen, de una fotografía de en 1880, cuando aparece la generación del 80 con la intención de un progreso, y que ellos el progreso lo tomaban como un avance, y al mismo tiempo tenían que tachar y aniquilar como de lugar todo lo colonial, les parecía vetusto.
les O sea, parecía horrible, les parecía antiestético, y con estas palabras textuales, antiestético, no podía existir. Entonces, ¿qué hicieron? El corte italianizante, que es el que estás viendo vos atrás. ah, Entonces, ¿qué sí, hicieron? Como tenían que ser el corte italianizante y el corte neoclásico, el neoclásico es el estilo que no tiene ningún tipo de volutas, no tiene decoración, son simples líneas rectas, lo más simple posible. bien, Bueno, entonces, ¿qué hizo este señor arquitecto de la época de la generación del 80? Que ya para esta época, en lo que tiene que ver con nuestro país, sí, empieza la modernidad y dejamos atrás la época antigua, que vendría a ser para nosotros la época colonial. ¿Sí? Que solamente existe acá, no existe en España, no existe en Europa, ni en Asia, en ninguna parte del mundo. Solamente es en América del Sur, existe la parte, existe el la estilo época colonial. colonial. Estilo no, Ah, ahora te explico lo del estilo. No, uy, estilo sí, no. explícame. Bien, No, te cuento. Solamente existe la época colonial, porque para nosotros lo antiguo está el precolombino y lo colonial, sí, que termina eh, cuando empieza la revolución, ¿cómo se llama? La generación del 80. Ahí empieza la modernidad para nosotros. bien. Entonces ellos, cuando vienen con estas ideas de progreso, ellos entendían que el progreso tenía que ser tirar absolutamente todo, bajar como de lugar, y tenía que ser, no podía tener un vestigio de De lo colonialidad, perdón. Entonces, bien, Entonces hicieron ese edificio. ¿Y entonces qué hizo el señor Benoit? Pedro Benoit, que era un arquitecto francés de estilo claro, neoclásico. El señor dijo, está bien de frente, pero yo le voy a cambiar el balcón, lo voy a achicar, la torre, esa va a tener 10 metros más de lo que tiene, así, ¿no? Como quien dice, y el cono de arriba, la parte cónica, sí, la parte de adentro va a tener azulejos. El azulejo no es sí, propio nuestro, el azulejo es nórdico. bien. Entonces, todo lo que tuviese que ver con un acento europeo estaba bien visto, y lo que tenía un acento colonial era Colonial. vetusto y antiestético. Palabras textuales. Y el cabildo de Luján se salvó porque no lo restauraron, si no lo hubiesen modificado como al de Buenos Aires y le hubiesen En realidad, agregado. Sí, no, lo restauraron mucho más tarde, lo restauraron cuando llegó Busquiazo. Y nada, y él habrá dicho, bueno, me ocupo de todo yo, y ese zafó, digamos, no, en realidad no es que zafó. Te explico algo, el colonial perdón, el de Luján, eh, lo tiraron abajo como tiraron sí, lo volvieron a hacer con elementos neocoloniales, y sí, ahí hubo también digamos, un entredicho entre Busquiazo y el otro arquitecto que se llama Martín Noel, sí. eh, que Martín Noel no estaba muy de acuerdo con cómo se llevaban a cabo las restauraciones encabezadas por Busquiazo. Entonces, de la restauración hizo un poco Mario Busquiazo, porque tenía más nombre Mario Busquiazo que Martín Noel, pero la terminó haciendo Martín Noel con su teoría, digamos, ¿no? Con su librito. Pero O sí, sea que voy es, pensando en esta línea de tiempo que podríamos, en vez de hacer la simple cartelera del cabildo, blanquito con tejas rojas, el piso gris y no, oscuro en las recobas, eso tenemos, sí, ponele podría haber sido en 1608, después te la debo, porque en realidad, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, o sea,
No hay una cosa lineal que vos decís, bueno, y si hicieron en 1608, la restauraron, no sé, para decirte, 2 días antes de 1810 y esa es la que tenemos. No, No. no, no, no existió ni ahí. No, 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 no. Entonces, vinculando esto con el trabajo en la escuela, ¿no? Y cómo abordar ciertas efemérides, ¿no? Y cómo este planteo que hacíamos de representar simplemente el cabildo de esta manera que, como decía, muy estereotipado, en realidad si hay una decisión de trabajarlo en más profundidad, desde la historia estilística se puede hacer un vínculo con los pensamientos de época, además de con la política y la decisión y la inversión de restaurar o no un edificio. Entonces, de alguna manera, en respuesta a las preguntas que habían hecho en los comentarios de las fotos, y de paso, Sí. para los que quieran ver las fotos con más comodidad, se acercan a la pestaña de la comunidad del canal y ahí están las fotos para verlas enteras, donde se puede ver mucho más la horizontalidad del cabildo. Pero en relación a estas preguntas que las estoy viendo acá, que dice, ¿qué aportan las prácticas artísticas a la comprensión de hechos históricos? Bueno, a partir de entender este formato artístico, podemos, por un lado, entender qué significaba un cabildo en la época colonial. Lo que pasa es que en realidad, perdón que te interrumpa, Sí. depende del lado, hoy lo vemos con los ojos de personas más pulidas, por ahí, por así decirlo, ¿no? A ver. Pero en el momento que hicieron todo eso, ninguno, ni los cabildantes, ni la gente que iba a pagar los impuestos, ni la gente que hizo la restauración, estaba pensando en arte. No, o sea, ahora, pero nosotros lo convertimos, eso te iba a decir. el devenir del tiempo lo convirtió en la historia del arte. Si Claro. empezamos a rascar, terminamos comprendiendo que no era simplemente el lugar a donde íbamos y hicimos la junta grande, sino que tenía un montón de otras funciones, la primera junta, la junta grande, sino que tuvo un montón de otras funciones que fueron invisibilizadas por el correr de la historia. Exacto. Su forma y su función parecería que no le interesa, como vos decís, había que borrarlo, y si bien no borraron el edificio, borraron un poco la historia de los cabildos, porque el común de la gente dice el cabildo, Revolución de Mayo, primera junta, junta grande. Es que eso es lo que se quiso rescatar, porque de hecho se rescató la sala capitular cuando empezaron a pensar qué se tenía que restaurar. No querían restaurar el edificio, querían restaurar que quede solo una salita, que era la salita de donde se gritó libertad, y punto. Y punto. Nada más. Todo lo demás no existe. No. Entonces, a partir de ahí, empezaron las distintas intervenciones, que vos dirás, pero ¿cómo? Si estábamos interviniendo el cabildo desde que nació, más o menos. Y bueno, lo que pasa es que no estaban institucionalizadas, vamos a decir así. Entonces fue como que a partir de 1830 empiezan las intervenciones, como a decir, tienen un nombre. Como que se empezaron a poner, a minar y a mirar y a observar qué era lo que querían hacer. Porque tirarlo abajo no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque no se podía, obvio, no está perfecto. No se podía tirar abajo porque por el valor simbólico que tiene. Sí. Porque después en 1890 hubo una ley, que después te voy a averiguar el número, pero ley, ahora te digo. Ley la ley se llama como el número 1891, sí, que era una ley de conservación en la que se prohibía tirarlo abajo al cabildo definitivamente. Ese creo que fue le salvó la vida. Totalmente, porque yo creo que después de eso venía la pala y pico. Bien. No había manera, incluso lo que hoy es la municipalidad, que está ahí justamente enfrente al Museo del Cabildo, no quería saber nada. Lo quería expropiar
y Sí. querían ellos quedarse con la propiedad del cabildo. O sea, no iba a ser del pueblo, iba a ser de ellos, y quiénes son, y no sé, pero ellos se querían quedar con la tierra. Entonces era como Un que edificio. un edificio, pero que no es cualquier ¿De edificio, quién? no se estaban quedando con el edificio al lado, estaban quedando con ese edificio, que andás a ver lo que iba a pasar con eso, no sé. Yo siempre me lo Claro. pregunto, ¿y qué hubiese pasado si se lo hubiese quedado a la municipalidad? Porque estaba pegado, en realidad ese lugar nunca se salió, nunca se sacó, el que está hoy. Sí. Nunca pasó nada con ese edificio, al contrario, porque en Sí. realidad, hasta que cortan la avenida, el cabildo Sí. llegaba hasta ahí. Y a ese es otro tema. Cuando era muy pequeña, mi madre nos llevó al cabildo, a mí, a mi hermana, y decía, qué barbaridad, cómo por una avenida le cortaron sus alas, ¿no? Le cortaron sus brazos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como te decía yo, todo tiene que ver con todo. Cuando hablábamos de la parte estilística y de Benoit y de todo, ¿no? De lo que tiene que ver con la Sí, generación del 80, como toda generación que viene por el progreso es bueno o malo, depende del punto de vista que lo veas. claro. Eh, en este caso, para mí fue un atropello total a la ciudad, a la conformidad de la planimetría que había en ese momento, una falta de respeto a la simbología. Pero bueno, el progreso es el progreso, decían ellos. Hay que Sí, tirar abajo porque hay que tirar abajo. Como no lo podían tirar abajo el cabildo, empezaron de a poco, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hicieron primero? En 1889 tiran abajo el ala norte, que es la que hoy, donde hoy está la Avenida de Mayo, ¿no es cierto? Donde hoy pasamos por la Avenida de Mayo, ahí sí. estaba el ala norte, con otros 3 arcadas más. Ok, Ahí conformaban 5 con las que están hoy, 2 más las del frente, ¿no? El frontal. Posterior, recién ahí, en 1931, tiran el ala sur. Pero ahora voy a explicar por qué tiran una y después tiran la otra. claro. Tiran una porque esto era el progreso, tenía que avanzar y que saber por qué estaba ese edificio, que Sí, siempre estuvo al borde del precipicio, pobre. pobre. Sí, le sacaron 3 arcadas y quedaba como desbalanceada. Entonces empezaron a crearles para que quede así, de un lado sí y el otro no. Entonces vino un ingeniero y dijo, bueno, entonces pongámosle otra torre. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron otra torre, que no hay foto, por eso no te la mandé, Sí. una torre de ese lado, ¿no? Y quisieron compensar el peso para que no El se peso venga y del se techo. desestabilice, exactamente. Cuando vieron O- que igual se desestabilizaba, le sacaron el otro lado en 1931. ¿Qué hicieron? En vez de sacarle la torre, le Sí. dejaron la torre y le sacaron la parte de lo que hoy es Diagonal Sur. O Manuel Roca. No, Luisa Empeña, ¿no? Luisa Empeña es ahí hoy. Sí. Bueno, Bueno, digo perfecto. sí, pero yo con los mapas me llevo mal. Eh, Luisa Empeña, que es Diagonal Sur en Capital, ¿sí? sí. Bueno, y después nada, o sea, y la torre esa, bueno, y vieron que a pesar de que sacaron de un lado, sacaron del otro, se les venía igual, porque se les venía no en sí misma, sino que era como Sí. que se les venía así, contra el ¿Y suelo. esta maqueta de qué época es? Ahora te cuento. Ahí está. Esa maqueta, ahora te cuento. Entonces terminaron sacando la otra torre que no era perteneciente original de la construcción. Y Bien. ahí más o menos dejaron lo que había, pero en un estado catatónico. En ese momento se abre, en 1940 llegamos, Sí. y
en 1940 se crea la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, que en realidad es más largo el nombre, por eso me frené, porque no me acordaba cuál iba primero y cuál iba después. Ujú. En 1940 se crea la comisión y la comisión lo elige a Mario Busquiazo para reconstruir el Cabildo y dejarlo como en 1810, cuando cuando se formó la primera junta y se Sí. gritó se hizo el grito de libertad. Bien. Entonces, esa maqueta que ves ahí es la maqueta que presentó Busquiazo antes de armar nuevamente, como se podía, el Cabildo, que no es el original por todos los motivos que te acabo de contar, porque no se podía volver otra vez a sacar la Avenida de Mayo, eso era imposible totalmente, ni la otra avenida, o sea, se suponía que había venido el progreso, no íbamos a volver para atrás, está claro. Bueno, entonces, lógicamente, lo hicieron como pudieron y lo armó así, y esa es la maqueta que existe hoy, la realidad, digamos, Este es en el la que, actualidad. o sea que fue simple, se complejizó, se siguió la moda, se europeizó y volvió a ser un poco más parecido al colonial. Lo más parecido al colonial es la estructura de los tejados, se mantuvo el reloj, también se sacó y se puso. El reloj que vemos hoy no es el original, ese es un reloj inglés. Sí. Después te paso la empresa que lo hizo, que no me acuerdo, algo de Johnston, algo así, no me acuerdo. Y bueno, el original, lo que sí se quedó en la sala capitular, que esa se dice, la restableció a la manera de cómo fue, con Y las dimensiones, sí, que tuvo en ese momento. Eh, por eso es más parecido, pero más chico. Más chico, claro. Lógico. Y sí, es que ese era el más, digamos, más parecido al original. Pero Bueno, ese es lo que pasa, es que ahí no hay ninguna avenida que corte, eso es lo que pasa. claro, pero vuelvo al tema del segundo piso. El original era un solo piso, ¿no? Sí, planta baja nada más. ¿Y cuándo fue que le pusieron el segundo piso? Y más o menos en 1690, cuando quisieron hacer 1700, a ver, espera que te digo No, exacto. más o menos la época como para ir, Y 1740, 50, más o menos. En Ah, 1751, ahí está, finalización bien. de planta alta. Se inauguró inclusive sin terminar, pero bueno, era lo que había, qué sé yo, Había en que ese inaugurar. momento, Se ve que eso es había que algo. inaugurar. No, pero siempre fue un desastre total. A mí me daba una bronca cuando escuchaba. Leía esto porque digo, no solamente no tienen cronología, sino que no tienen coherencia. No es coherente. Si vos lees la historia real, la historia no tiene coherencia, no solamente en la cronología, que de última, bueno, la buscás, pero no es coherente. No es coherente las decisiones que tomaban, no era coherente lo que hacían, nada, un desastre. Pobre edificio. Me encantó que lo hayan lo podido restaurar, pero un desastre también, pobre. Y volviendo al tema de la restauración, acá tenemos un par de preguntas. Dice, Pregúnteme. bueno, una es cómo trabajar el cabildo desde una propuesta interdisciplinaria entre arte e historia. Bueno, Wow. acá. ¿Cómo trabajarla? ¿En qué sentido? En la parte histórica, la parte de historia del arte, desde ese lado o desde el punto de vista del arte plástico. Y como, a ver, acá me aclara, es una profesora de arte de primaria y de secundaria. Ah, mira. Sí, podríamos ir complejizando esta historia, ¿no? A lo largo de los años en la Sí, escuela. claro, en realidad, la realidad es que, bueno, Mario Busquiazo se basó, por ejemplo, en la acuarela que está atrás tuyo, Mm, que en esa es una documentación que yo encontré parece que no me acuerdo bien, pero creo que estaba en el Museo de Bellas Artes, sí, eh, que es muy importante para poder, digamos, rediseñar algo que tiene este valor simbólico,
y que se puede rediseñar 1000 veces, si lo ves desde el punto de vista artístico, ¿no? Bien, con lo cual, pero para tener un poco más de respeto al original, una obra de arte, o sea, una Es que, pintura, sí, ayudó al arquitecto a poder restablecer aquel diseño que había sido que había sido no el alterado. original, sino el segundo original, ponele, algo así. Sí, Sí, una pintura es sumamente importante, porque en realidad son los vestigios verdaderos. O sea, más allá de que en realidad sabemos que el pintor pinta lo que ve y es una representación, no significa que sea la realidad, pero bueno, es en lo que se basó, por ejemplo, Busquiazo para poder empezar a dibujar y planificar un edificio y bien. restaurarlo, ni hablar. Entonces, claramente podríamos trabajar en una escuela, tanto primaria como secundaria, Mm, coordinadamente, docente de historia o de ciencias sociales, mm. o la maestra, ¿no?, que está dando estas áreas, con el docente de artística, para profundizar cómo los cambios en el edificio tuvieron vinculación con los cambios políticos y de época. En realidad los cambios políticos están como siempre, dado que acepten o no acepten la propuesta que vos hagas. Y eso lamentablemente es lo que, lamentablemente digo porque a veces no son positivos las respuestas o no son de gente capacitada para decir que sí o que no, porque no tienen ni idea. Entonces, a veces uno está así medio como en un pie en cada océano Sí. para saber qué es lo que tenés que hacer. Porque vos, por ejemplo, a los chicos les decís, bueno, sí, esto lo podemos hacer con acuarela y qué sé yo. Después te vas, te planteas con el departamento de arte y el departamento te dice, sí, hacelo con qué cosa. O sea, y que en realidad no te está guiando en nada, pero se mete. Porque en definitiva, después es quien va a determinar si lo vas a hacer así o no lo vas a hacer así. Bien, Eso fue una decisión, ¿cómo se llama? Estas de los cortes de las de cada sí. una, también fue una decisión política. No estaba Mario Busquiazo y le dijeron, vení, vení, vos estás capacitado, vení vos entre miles. No, sí, era el que estaba más capacitado, pero también convengamos que él trabajaba en ese momento en el Sí. Ministerio de Obras Públicas. Ah, era el arquitecto del Ministerio Era el de... arquitecto del ministerio. Y aparte, el tío de él junto con Marcelo T. de Alvear, en 1884, fueron los Sí, dos, el tío abuelo casi te diría, pero tío sí, porque en 1890 y él nació en 1905, sí, puede ser que sea el tío. Era el tío, de hecho. sí. Estuvieron los dos combinados para tirar abajo la Recoba, que también fue fruto de la modernización Ok. y bueno, y nada, es todo una, ¿cómo decirte? Como que están todos en el mismo territorio decidiendo, según las propuestas que vos haces, si eso es posible o no. Bien. Eso es lo que digo. Por eso la política se tendría que separar. Es lo mismo que cuando hablamos de justicia se tendría que separar de la política. Bueno, esto pienso que sería un poco lo mismo. Porque Bueno, son sí, campos que se supone que en un Estado de Derecho los tres poderes están separados. Eh, Sí, pero lo digo en este sentido también. Bien, entonces, en realidad, sí, a mí me gusta decir que en relación a educación y patrimonio debería haber políticas de Estado A que, políticas culturales, sí, obvio. claro, Eso sí. que no fluctúen con los vaivenes, ¿no? Acá nos preguntan, ¿de qué manera el arte puede ayudar? Me parece que es lo que estuvimos hablando. A Puede ver. ayudar a problematizar los relatos patrióticos tradicionales. Lo que pasa es que esa pregunta está muy buena, pero habría que especificar más, porque el arte, no sé a qué llamas arte. ¿A qué llaman arte El ustedes? arte en la escuela. En general, Bueno, los que preguntan, sí, el arte de la escuela, ¿de qué manera podría ayudar a problematizar los relatos patrióticos tradicionales? Bueno, eh,
si lo vemos desde el punto de vista de la técnica, podés armarlo de un montón de maneras, qué sé yo, por ejemplo, podés hacerlo desde el punto de vista de la actuación, lo podés hacer. El arte es muy genérico y no sé a qué se refiere exactamente, si es plástico, por eso digo, habría que enfatizar más. Sí, por supuesto que el arte es una herramienta que favorece bueno, valga la redundancia, la práctica Sí, artística, pero me refiero a, a abrir el espectrograma y ver qué, claro, qué podemos agregar y sumar a lo que ya sé. Obviamente que bien. el arte es una herramienta fundamental para eso. Pero por eso digo, ¿arte desde qué lado? Arte desde de plasmarlo, desde una técnica, desde armarlo con los chicos a nivel, esto que me habías contado el otro día, de, ¿cómo se llama? De hacerlo con escenas. Bueno, Eh, acá, para los que no estuvieron en nuestra charla, nosotros en el profesorado de artes visuales habíamos hecho proyectos de carteleras o de actividades artísticas vinculadas al 25 de mayo y una de las opciones era hacer una cartelera donde en las puertas hubiera preguntas, ¿no? Donde estuviera la imagen del cabildo, pero modernizar con puertas con preguntas, como una versión 2026, ¿no? Ya que hubo tantas versiones. Y ahí iban descubriendo en esas puertas la historia. Entonces, era la idea de que no fuera solo para ver, sino que tuviera, que fuera a abrir, que la puerta, la metáfora de la puerta, justamente abriera a preguntas y respuestas. Y había otra propuesta que incluía una obra de teatro. Eso está excelente. Esa podrías hacerla con obra de teatro y la podés hacer también musicalizada, con música sí, de ese momento, con instrumentos de ese momento. Eso es excelente, porque abre más la cabeza todavía que sentarse a estudiar. Si no, es como un ahí poco está. densa la cosa. Claro, sale de lo Entonces, común. Lo de la obra de teatro está buenísimo y hasta incluso les podés preguntar a los chicos, les podés pedir a ellos que armen ellos el guión. ¿Cómo se imaginan que era, no sé, Saavedra, que era un poco el titular, el líder, ¿no? Del líder de la primera junta, que les dijo a sus camaradas en ese momento, cómo armó eso y cómo salieron a la lucha y lo que dijo San Martín y por qué el Cabildo. Y ahí armas una cosa impresionante, interesante. Y muy que estén, interesante. claro, y que el cabildo era, como vos decís, es interesante esto, ¿no? Ver el cabildo antes y después, ¿no? Que era una sede administrativa donde, Sí, administrativa para pagar impuestos, pero también sí, eran los que se portaban mal. Y ahí recalcás, y está muy bueno sí, la parte esa, y te lo digo esto desde mi lado docente, sí. está muy bueno recalcar que el que se porta mal no va al infierno, va a la cárcel, para que no hagan ninguna. Y ahí sí que no se salvaba a nadie, porque ibas a la horca o te enjuiciaban o te quedabas ahí de por vida. O sea, Sí, con unas condiciones, bueno, y con unas tal vez por, condiciones que nada que ver con las de ahora, inclusive, y hoy los en día carceleros. es un jardín, esa, la parte que correspondía a los La parte calabozos. de atrás sacaron el jardín, dejaron el patio, dejaron el aljibe, sacaron, o sea, lo que antes eran las cárceles, sacaron las cárceles y dejaron la parte administrativa, nada más que hoy creo que funciona solo como archivo, ese tipo de cosas. Bien. Está la O parte sea de que archivo. de esa parte no quedó nada en el cabildo actual y solo No, quedó lo que más interesaba, que era la sala donde se hizo la primera junta y el diseño exterior. y lo que te iba Eh, a contar, que esto sí, no te lo conté, que tiene que ver con viste que antes habíamos estado hablando, vos me preguntaste si había habido un cabildo, dos cabildos, bueno, más allá de los dos cabildos de Buenos Aires, sí. hay un cabildo que sí está reproducido exacto, Ah, los 11 arcadas, arcadas. las 11 arcadas más la del centro, en Salta. Ah, porque, bueno, cada ciudad
virreinal tenía su cabildo. Entonces, ahí es muy interesante. A esa sí, y te puedo decir que existe porque fui yo este año pasado, ahora, ¿no? En febrero de este año. Sí. Y no, la parte de adentro nada que ver, es como una. No tiene ni la sala cabildante, nada, es solo la carcasa, digamos, pero el museo existe. Y, Sí. por ejemplo, los caballos, las carretas, todo eso, que formaban parte de los medios de transporte y la forma de vida de esa época, Sí. pero no, o sea, están como una parte escenográfica, vamos a decir. Una muestra Bien. escenográfica, pero no es que vas a ver, no sé, dónde se sentó Saavedra, por ejemplo, no sé, por No, decirte cualquier cosa, ¿no? O claro, dónde se sí. sentó Paso, yo qué sé, no, eso no. La parte mobiliaria hay, alguna cosa hay, pero a su vez son sacados las carretas, los caballos, la parte escenográfica de las personas y todo, fueron tomados del museo de ese donde está Luján, el Museo de Uraondo. Ah, qué interesante, ¿no? O sea que hay préstamos también como para que podamos reconstruir un poco la historia. Y en relación a esto, una opción que yo venía pensando y que me parecía interesante cuando empezamos a preparar esta charla era, por ejemplo, qué pasa, ¿no? Si en la escuela, en lugar de hacer el cabildo, ese estereotipo del cabildo que es bastante parecido a este de la acuarela, ¿qué pasaría si nos tomamos el trabajo de hacer la línea de tiempo de los cabildos, tal vez con sus inexactitudes, pero mezclando dibujos con textos, incluso si alguien quisiera imaginar el futuro, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, no? ¿Cuánta más profundidad podría tener si hiciéramos, volviendo a este tema que decíamos, ¿no? De la imagen del cabildo como símbolo que se usa para las fechas patrias? Bueno, hagamos la historia del cabildo y pongámosle contenido a cada momento, ¿no? De esta historia del cabildo. Trabajémoslo en profundidad, entonces ahí sí. Y te digo más, hagamos en la escuela o las escuelas más obras de teatro o más minutos o momentos, desde que se hace el primero, que nos tenemos que imaginar cómo fue, pero que claramente era muy sencillo, ¿no? Investiguemos eso, hagamos el primero, hagamos el segundo cuando se reconstruye, hagamos la remodelación, le ponemos, le sacamos, discutimos y hasta que alguien dice, no, esto es un símbolo patrio, no se toca más. Es que así fue. Y en 1930 es cuando dicen que no solamente no se toca más a nivel no de remodelación, sino que no se destruye, fue cuando le cambiaron el rol. Dejó de ser, digamos, el lobo malo y pasó a ser el Museo Histórico Cabildo del 25 de mayo. Así se llama ahora. Que ese lo hizo Levene, que era un arquitecto que hasta ahora, hasta hace poco, escribió libros de patrimonio argentino y todo eso. Formaba parte de la Comisión Nacional y él mismo dijo, bueno, ahora vamos a cambiémosle el destino, porque si esto va para este destino y es tan odiado, bueno, cambiemos el destino a ver qué pasa. Y bueno, cambiaron el destino, lo pusieron, lo llamaron al médico que era Busquiazo, lo cambiaron todo, lo hicieron a nuevo. Y bueno, y hoy es el Museo Nacional Histórico del Cabildo y del 25 de mayo. Bien, así se llama. Y esto ya hace unos cuantos años, bueno, por eso tuvimos la suerte algunas y algunos, ¿no? De poder ir a verlo. Yo, en mi caso personal, he ido con mi madre, con la escuela, y vuelvo a ir con la escuela y vuelvo a ir con el profesorado, porque me parece sumamente importante que podamos conocer los lugares que tenemos en nuestra ciudad y que nos hablan de nuestra historia.
Totalmente, totalmente. Para los que estaban pensando opciones, ¿no? Hablando de la multiplicidad de momentos que tuvo el Cabildo, una era la línea de tiempo y la otra era las opciones, ¿no? Que habíamos estado pensando desde las artes visuales y desde la imagen, ¿no? La superposición, ¿no? De los planos o de las plantas que podíamos hacer viendo cómo se iba modificando ese edificio. Entonces es otra manera, ¿no? De poder mostrar, de investigar. Totalmente. Entonces, por ejemplo, podríamos, pensando en una escuela que tiene 6... o que hagan una maqueta, pero o que hagan una maqueta. Con los elementos que ustedes tienen, me refiero no a elementos técnicos, sino Sí. de imaginación, de cómo puede llegar a ser, no sé, cualquier cosa, digo, la cúpula en relación de la torre y la torre en relación con el edificio y cómo tendría que ser para que se compare, para que no se caiga. Bueno, todo eso son ejercicios que aumentan para mí y estimulan no solo la memoria, sino también las proporciones, la matemática, la parte motriz. Sí, justo lo que estaba por decir, que entonces ya no sería un ejercicio solo articulado de arte con ciencias sociales, sino también de arte con matemática, porque habría que construir, o sea, no la maqueta por hacerla, sino la maqueta como proceso de medida con ciertas exactitudes. O sea que podríamos ir al cabildo, después medir los propios estudiantes que lo midan y después poder hacer la maqueta y si la complejizamos un poco más, hacemos las versiones anteriores. Y ahí me invitan, porque yo las partes anteriores no tengo todo. Claro, y entonces ahí sería interesante, en vez de hacer una cartelera por el 25 de mayo, me parece que ya estamos justos con el tiempo, esto lo tendríamos que planificar un poco más, podríamos trabajar una maqueta del primer cabildo del 1600, otra del 1700, otra del 1800. La del 1600 es una casita humilde, sí. Y esto te lo digo de verdad, humilde no, sí. no desde el lado de la pobreza, sino digo humilde porque no era un edificio gran edificio, era una cosa, una cosita chiquita, humilde, de adobe y paja, de verdad. Eso sí lo supe desde el conocimiento desde chica, eso, pero no tengo imágenes. No encontré imágenes. Por ahí ustedes encuentran imágenes. Seguramente no perduraron hasta nuestro tiempo las acuarelas, pero sí podríamos imaginar cómo es, o sea, miren todo lo que se pone en juego en una investigación para hacer una imagen artística para reconstruir la historia. ¿De qué color quedan las casas de adobe? ¿De qué color era la tierra de Buenos Aires en esa época? ¿Sí? ¿Era del color de la acuarela? Entonces hay que empezar a investigar. ¿Qué altura tenían los hombres? ¿Lo hacían con las medidas nuestras? ¿Lo hacían con el techo alto? Bueno. Más bajos eran. Más bajos, los hombres bien. No, los hombres eran bajitos, 1,60. Sí, uno lo ve con los trajes, pero digo, si uno no se lo hace... Con la cama lo ves. ¿Cómo? Con la cama lo ves. También, con la cama, con las sillas, pero si uno no se lo explicita, no se lo hace ver a los niños, creemos que siempre medimos lo mismo. Obvio, por supuesto. Yo tampoco, hasta que no estudié esto, no tomás conciencia nunca, es imposible. Aparte lo ves con los ojos de acá. Nosotros con el diario del lunes vemos todo bárbaro. La cosa había que estar en ese momento. Y otro lugar que podés ir, que bueno, justo habíamos estado hablando nosotras por ahí para ir ahora, pero bueno, no meritaba tampoco, es el Museo Fernández Blanco, que también es un museo colonial. No solamente es colonial por su contenido, es colonial desde afuera. También. El Frontis también, y ese es un palacio que lo restauró y lo hizo todo Noel. Bien, y sí, y tiene
tiene un balcón de madera que a mí me fascina. Me fascina y tiene Pero un jardín hermoso, y son sí, autóctonos. sí, y bueno, vamos a hablar de eso te comprometo, te pido entonces un día ponernos a hablar del Museo Fernández Blanco. Ay, cuando quieras, cuando Genial. quieras. Me fascina. Así que si tenían dudas de si se puede articular educación artística en cualquiera de sus lenguajes, porque dimos opciones para trabajar la música, para trabajar el teatro, para trabajar las danzas Y el y para trabajar vestuario. lo visual. En cualquiera de sus lenguajes se puede trabajar educación artística con profundidad, ¿sí? Y es esa profundidad la que va a ser superadora, ¿sí? De otras prácticas y la que va a conectar a los estudiantes con conocimientos más profundos. Total. Totalmente. Y somos los docentes los que tenemos que fomentar estas investigaciones y difundir estas posibilidades de trabajar una fiesta patria, aprovechando no solo para recordar y festejar, sino también para investigar. Totalmente. Y para inmiscuirnos, ¿no? Y cuando los estudiantes y las escuelas producen imágenes, maquetas, obras de teatro, bueno, el conocimiento que se genera y que circula es mucho mayor que cuando simplemente leemos un libro, que por supuesto es importante leer los libros. Sin duda, sin duda. Yo tengo una adicción a los libros de papel. Sí. Y ahora me siento totalmente ajena a esta nueva forma que me tengo que adaptar. Me adapto, perfecto, pero la verdad es que el libro de papel tiene su poder sobre mí impresionante. Sí. Y se está perdiendo. Es verdad. Bueno, acá nos preguntan qué recomendación nos das. ¿Qué recomendación les darías a los docentes que quieren trabajar este tema? Una es que agarren el libro de papel. No, bueno, eso sería ideal, que agarren el libro de papel, está buenísimo. Otra, que vayan a los lugares. ¿Cómo? Otra, que vayan a los lugares. Ah, otra, que vayan a los lugares, sí, no. Eso, que justamente cuando yo hice este trabajo, ir a los lugares fue una de las cosas que más me gustaba. Me gustaba más ir a los lugares que lo que estaba investigando en sí. Es re lindo. Las investigaciones, hacer investigaciones para ir a los lugares es mucho, es como un ritual. Es como un ritual, desde que salís de tu casa que estás pensando, ay, ¿encontraré lo que quiero? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar con lo mismo? ¿Va a ser otra cosa? No sé, viste, como mismo que te vas haciendo preguntas vos y dirás, el libro me va a abarcar todo lo que yo quiero saber. Y bueno, y al final te das cuenta que por ahí un libro no, pero tenés que recorrer 100 libros para responder 2 preguntas. Eso es lo que te puedo decir desde mi lado investigadora, que me encanta investigar, porque además me encuentro con más cosas de las que yo pensé que me iba a encontrar. Por ahí dirigidas hacia otro lado, pero que te dan una respuesta igual y te da un tinte a lo que vos estás haciendo que es muy maravilloso eso. Y a los docentes, ¿qué les diría a nivel artístico? Que profundicen los temas haciendo participar a los chicos principalmente. No que el conocimiento lo den ustedes, sino que les propongan a ellos ser los partícipes. Porque en realidad, el 25 de mayo, más allá del edificio, lo importante fue lo que generó la gente. Entonces son esos chicos que hoy están acá en esta era, pero bueno, tienen que mudarse, ir a la máquina del tiempo. Pondría una máquina del tiempo en el aula y les diría, ¿qué pasaría si ahora estamos en el 2026? Bueno, ahora voy a poner la máquina del tiempo y nos vamos a 1810. Bien, qué buena idea. Y ahí jueguen. Bueno, buenísima recomendación. Ojalá que muchas escuelas hagan esta máquina del tiempo o cualquiera de las opciones y que le den vida a la investigación a través de los chicos. Ay, ojalá, me encantaría verlo. Mil gracias. Por favor, y bueno, para las personas que quieran seguirte, vos tenés un Instagram donde pones los lugares que vas a investigar.
obvio, ahí estoy en el Instagram de eso se llama arte-i-restauro. Bien, porque sos restauradora, ¿no? De ahí viene toda la Lógico. investigación, licenciada en artes y muchas Licenciada cosas en más. arte. Exactamente, y artista plástica y además ahora estamos haciendo una maestría en patrimonio artístico, así que estoy llena de patrimonio por todos lados. Gracias a Dios, Buenísimo. hermoso. Te agradezco muchísimo. Ahora te voy a pedir bueno, vamos a poner en el primer comentario bien tu Instagram para los que te quieran, aunque sea acompañar por fotos en tus viajes y te puedan enviar mensajes. Y sí, estaría buenísimo que me escriban, yo feliz de la vida, me encanta. Bien. Acá, bueno, nos ponen muchos likes, nos mandan saludos y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, me encantó, Para me sentí muy bien. Para las personas que son nuevas en este canal, siempre digo, no se olviden de suscribirse, apretar la campanita y dejarnos preguntas y compartir si les gustó para que todas las escuelas puedan conocer la historia del Cabildo y vincularla con las actividades del 25 de mayo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias. No, gracias a vos.